Desde ya, Tribuna Teológica y la reseña de Fray Chu. Aprendamos juntos con este break sonoro por emisoras Reina 870 AM y Reina Católica, una producción de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, Departamento de Comunicaciones. Un cordial saludo para todos ustedes, mi nombre es Fray Iván Fernando Mejía Correa. Hoy les vengo a hablar del ejercicio de la teología. Ángel Cordovilla, El ejercicio de la teología, Salamanca, Sígueme 2007, 286 páginas. Palabras clave: teología, Dios, revelación, misterio, iglesia, comunidad, método teológico, escritura, tradición, magisterio, Jesucristo, Espíritu Santo. El profesor Ángel Cordovilla presenta el libro El ejercicio de la teología, donde desarrolla y expone en 11 capítulos la dinámica y el universo de la teología. El primer capítulo, que es la teología, plantea el interrogante por el sentido de la pregunta, después describe el sentido etimológico de la palabra teología. También presenta la unidad y pluralidad en su origen y en su sentido, y sus implicaciones. Asimismo aporta una definición de qué es la teología, presentando las características fundamentales del quehacer teológico, y por ende las dimensiones de la tradición que implican una teología histórica y dialógica. El capítulo segundo, denominado El objeto de la teología, Dios en su revelación y en su misterio, presenta la manera de hablar frente a la revelación y el misterio, temáticas que tienen en cuenta la perspectiva filológico-exegética y una perspectiva teológico-sistemática. Por otra parte, delinea la revelación como problema hoy y se interesa por la cuestión de Dios como misterio trinitario. El capítulo tercero, titulado El sujeto y el lugar de la teología, la Iglesia como comunidad de fe, aborda al sujeto teológico a partir de imágenes que ayudan a entender la dinámica de la fe y la teología, cometido para el cual utiliza las imágenes polisémicas de roca, camino, luz, amor y meta. De otro lado, desarrolla el puntual problema la fe, principio interno del conocimiento teológico. Y por último desglosa la relación de la teología y la iglesia. Para ese tópico desmenuza los temas el sujeto de la teología, el lugar de la teología y finalmente la libertad de investigación. El capítulo cuarto, El método en teología, deslinda las fases del método teológico y su dinamismo propio, mostrando cómo se conjugan los tres momentos del método. A su vez manifiesta el lenguaje que utiliza la teología al apelar a la analogía. El capítulo quinto, El alma de la teología, la Sagrada Escritura, resalta la importancia de la Sagrada Escritura. Para ello presenta la naturaleza de la Sagrada Escritura y esta se asume desde tres perspectivas: la Escritura como palabra de Dios, la Escritura como cuerpo de Cristo y la Escritura como voz del Espíritu en y para la Iglesia. Igualmente, ese teólogo expone el alma de la teología, la Sagrada Escritura, que implica deslindar el retorno a las fuentes y el lugar de la Escritura en la teología. En suma, en el apartado quinto, aborda la interpretación de la Escritura, donde desarrolla el tema de la exégesis científica y teológica, destacando el numeral 12 de la Constitución Conciliar Dei Verbum, que resalta la intención del autor y cómo se acomete la interpretación de la Biblia en la Iglesia. El capítulo sexto, La memoria de la teología, la tradición, Ángel Cordovilla resalta la segunda vertiente de la revelación, la tradición. Efectivamente presenta la tradición en diálogo, acápite, donde resalta la relación que existe entre la escritura y la tradición en diálogo con la reforma. Asimismo puntualiza otros problemas a la carta del día, Cristo y el Espíritu, el diálogo con la ortodoxia, la tradición o ruptura, en diálogo con la modernidad y la tradición como mediación para la inmediatez en diálogo con la posmodernidad. A su vez, Cordovilla expone varias prerrogativas de las imágenes para hablar de la tradición como camino, organismo y memoria. También Ángel Cordovilla se interesa por la tradición como elemento constitutivo de la cultura humana, desarrollando para esto el subtema El hombre como ser de tradición y las actitudes fundamentales ante la tradición. Este investigador presenta el principio de la tradición en el cristianismo, subtítulo donde desarrolla este principio desde el acontecimiento de la revelación y del misterio de la Iglesia. Además postula el contenido y sujeto de la tradición y propone las normas y criterios de discernimiento. Finalmente, en este apartado aborda tres temas subsiguientes: los testigos y actores privilegiados de la tradición, matizados así: la tradición en acto, la liturgia y la tradición en figura, los padres de la Iglesia. El capítulo séptimo se denomina El marco de la teología, el magisterio de la Iglesia, contexto en que el autor argumenta sobre la naturaleza del magisterio y profundiza la perspectiva cristológica escatológica y la perspectiva neumático eclesiológica.
De otro lado, esclarece el ejercicio del magisterio y por último analiza la interpretación del magisterio, contexto donde a su vez apuntala subproblemas, la intención y las formas de expresarse, el momento histórico y el marco de la gran tradición de la Iglesia, así como se debe desarrollar una hermenéutica cordial. El capítulo 8, titulado La forma católica de la teología, configura la fe católica y en consonancia desarrolla los 3 principios fundamentales de la forma católica, ramificados en 4 tópicos: el principio teológico, la relación entre Dios y el hombre desde la analogía; el principio histórico, la relación entre Cristo y el Espíritu; el principio mariano, la relación de María y la Iglesia en la obra de la redención; y la importancia de la teología como mediación. Ángel Cordovilla también delimita el atributo de la catolicidad, plenitud de origen y universalidad del destino, distintivo para el cual describe las posturas de varios reconocidos teólogos contemporáneos. El capítulo 10, la biografía de la teología, delinea un recorrido por las diferentes formas de la teología en la historia, donde el teólogo invita a tener en cuenta el paso de la escritura al símbolo, del símbolo a las sentencias, de la sentencia a la suma, de la suma a las confesiones y de las confesiones a la teología en contexto. A modo de feliz remate, el capítulo 11 se denomina la teología, amistad de Dios y don del Espíritu, y desarrolla esos 3 referentes: la teología, la amistad de Dios y el don del Espíritu, recapitulándolo bajo el apartado la teología como don del Espíritu. Valoración crítica. El profesor Ángel Cordovilla presenta los elementos fundamentales para el desarrollo del arduo ejercicio de la teología, propósito para el cual profundiza los lugares y las formas fundamentales de esta tan importante como trascendental disciplina. Es un libro recomendado para aquellas personas que se quieran iniciar en la ciencia teológica, ya que presenta la estructura fundamental de la teología con texto especializado donde se exponen sus múltiples e interdisciplinarias perspectivas. La voz de Fray Iván Fernando Mejía Correa, de la Orden de Predicadores, en el programa Tribuna Teológica. La reseña de Fray Chu. Los esperamos el próximo martes desde las 4 de la tarde.